¿Alguna vez ha sentido que simplemente ya no encaja en ningún sitio? Como si las personas que le rodean siguieran viviendo dentro de una burbuja invisible, siguiendo reglas tácitas, repitiendo palabras que ya no significan nada para usted, mientras dentro de usted nace un silencio, no un vacío, sino un espacio donde comienza a surgir algo que aún no puede nombrar. Ese es el comienzo, el inicio de un camino solitario y sagrado que pocos se atreven a recorrer. Porque cuando un hombre comienza a despertar, cuando comienza a ver con más claridad que antes, no se vuelve mejor, ni superior, ni más sabio que los demás. Simplemente ya no puede fingir que no ha visto nada, y por eso cambia, no con estrépito, no con declaraciones públicas, sino en silencio, un silencio que asusta a quienes siempre se han sentido cómodos en la repetición. Empieza a darse cuenta de que ya no es capaz de sonreír por educación, de estar de acuerdo por conveniencia, de participar en conversaciones que giran en torno a nada, porque todo eso se convierte en ruido, un ruido que le impide escucharse a sí mismo, y es en ese momento cuando llega la soledad, no como castigo, sino como consecuencia natural de quien elige la verdad en lugar de la aceptación. El hombre despierto comienza a retirarse, no porque desprecie a los demás, sino porque ya no encuentra allí lo que antes llamaba conexión. Ve la constante necesidad de aprobación, los rituales sociales que ocultan el miedo al rechazo, los intercambios disfrazados de afecto que, en realidad, son acuerdos silenciosos para mantener las apariencias, y cuando ya no necesita eso, se aleja, no con rencor, solo con claridad, y esa claridad lo transforma. Empieza a darse cuenta de cuánta energía gastaba tratando de pertenecer, cuánto sacrificaba su integridad solo para ser incluido. Y cuando esa necesidad desaparece, el mundo que le rodea se muestra tal y como es, una gran obra de teatro en la que pocos saben que están actuando. Él sigue caminando por las mismas calles, sigue encontrando caras conocidas, sigue respondiendo con amabilidad cuando alguien le pregunta cómo está. Pero algo ha cambiado, algo profundo e irreversible. Ya no necesita la aprobación de los demás para sentirse real. Ya no mide su propio valor por el espacio que ocupa en la vida de los demás. Y eso confunde a quienes están acostumbrados a versiones de él que ya no existen. La gente empieza a llamarlo distante, frío, cerrado. Pero lo que realmente está pasando es que ha dejado de reflejar los valores en los que ya no cree. Ya no está dispuesto a amoldarse para complacer. Ya no se reirá de lo que no le parece gracioso. Ya no sostendrá ideas que no haya investigado a fondo. Y por eso empieza a parecer extraño, porque ahora, en lugar de reflejar al otro, se refleja a sí mismo. Y eso requiere valor, porque cuando deja de buscar la aprobación, deja de ser predecible. Cuando deja de seguir el guión, se convierte en un enigma para los demás. Y en ese enigma, muchos proyectan sus miedos. Llaman arrogancia a lo que es solo honestidad. Llaman orgullo a lo que es solo dignidad. Llaman indiferencia a lo que es solo madurez. Y todo eso porque dejó de fingir. Dejó de menospreciarse para encajar. Y en ese nuevo lugar interno, no encuentra a mucha gente. Porque la mayoría sigue ahí fuera, intentando mantener viva la ilusión de pertenencia, pero él ya no puede volver, porque una vez que se ve, ya no se puede dejar de ver. Una vez que se despierta, ya no se puede dormir. Ahora valora el silencio que antes le asustaba. Entiende que la soledad no es ausencia de conexión, sino ausencia de ilusión. Y en esa ausencia comienza a florecer, lentamente, en silencio, sin aplausos. Se vuelve completo, porque ya no necesita negociar partes de sí mismo para ser aceptado, y esa integridad es rara, tan rara que muchos no la reconocen cuando la ven.
Confunden con frialdad lo que en realidad es autocontrol. Creen que se aleja por desprecio, cuando en realidad es por respeto, respeto por sí mismo y por en quién se está convirtiendo. Ya no quiere mantener vínculos por obligación, ya no siente ganas de continuar historias que no resuenan con su verdad, y eso, naturalmente, aleja, pero también libera, porque ahora puede ser quien es sin necesidad de justificarse, sin tener que memorizar el guión, sin tener que vivir en función de la aceptación de quienes aún duermen. Empieza a ver las relaciones desde otro ángulo. Se da cuenta de que muchos lazos se sostienen por quejas comunes, por hábitos automáticos, por acuerdos tácitos para no tocar verdades profundas. Y al salir de esos patrones, los lazos se rompen, no con peleas, sino con lucidez. Y al perder esos vínculos, gana algo que nunca tuvo de verdad, a sí mismo. Ya no le interesan las conversaciones que evitan lo esencial. Ya no quiere participar en encuentros donde la apariencia vale más que la presencia. Ya no quiere estar en lugares donde tiene que actuar para ser bienvenido. Y por eso elige estar solo. No por desamor, sino por autenticidad, porque estar solo, siendo sincero, es menos solitario que estar rodeado de gente fingiendo, y en esa soledad descubre algo que nadie le había contado. Hay fuerza en no pertenecer, hay paz en no complacer, hay dignidad en no doblegarse. Ya no necesita llenar el tiempo con distracciones, ya no necesita ruido para evitar lo que siente. Ha aprendido a sentarse con su silencio y allí encontrar presencia. Y es en ese espacio donde nace una nueva libertad. No la libertad de ir y venir, sino la libertad de ser. Ser sin aprobación, ser sin público, ser sin actuación. Y eso lo cambia todo. Porque cuando alguien alcanza ese estado, ya no intenta convencer a nadie, no lucha por ser comprendido, no mendiga atención. Simplemente camina, en paz, en silencio, en verdad. Y ese caminar solitario es, en realidad, el camino de los elegidos. No porque sean mejores, sino porque son lo suficientemente valientes como para caminar solos cuando todos los demás siguen bailando alrededor de las mismas mentiras. Ya no quieren formar parte de un mundo que exige máscaras. Y por eso se quitan las suyas, y al hacerlo, descubren que la soledad es el lugar donde Dios susurra, donde florece el alma, donde tiene lugar el verdadero encuentro, no con el otro, sino con uno mismo. Es en este punto del vídeo donde quiero hacerle una invitación. Si alguna parte de todo lo que he dicho le ha llegado, si ha sentido que de alguna manera estaba describiendo algo que ya ocurre dentro de usted, entonces cuéntemelo aquí en los comentarios. Escribe así: estoy despertando, aunque sea en silencio. Puede copiar y pegar, puede escribir con sus propias palabras. Lo importante es dejar una huella aquí, no para mí, sino para usted. Porque a veces un simple comentario es el comienzo de un nuevo viaje. Y puede inspirar a alguien que también está en silencio, pero que necesita sentir que no está solo. Los leo todos, y estoy aquí con usted. Cuando empieza a darse cuenta de que casi todo lo que llamaba conexión era en realidad un sutil juego de validaciones mutuas, siente un golpe. No es ira, no es tristeza, es un nuevo tipo de duelo. Un duelo por todo lo que creía que era real. Porque no es fácil aceptar que durante años sonrió por obligación, se calló para evitar conflictos, se amoldó para ser amado. No es fácil admitir que gran parte de su energía se utilizó para mantener relaciones que nunca tocaron su esencia. Pero lo afronta, lo mira de frente y allí, en medio de la incomodidad, algo comienza a nacer. Una nueva forma de estar en el mundo, sin fingir, sin la necesidad constante de ajustarse al otro. Empieza a observar más y a hablar menos.
no porque no tenga nada que decir, sino porque entiende que a menudo el silencio es más honesto que las palabras dichas para llenar vacíos. Deja de buscar lugares donde se sienta incluido y comienza a buscar lugares donde se sienta completo, incluso si eso significa caminar solo durante mucho tiempo. Y en ese camino encuentra una nueva paz, una paz que no depende del clima, ni de los elogios, ni de los resultados. Una paz que proviene del hecho de que finalmente ha dejado de traicionarse a sí mismo. Ya no entra en discusiones para demostrar su valía. Ya no intenta convencer a nadie de nada. Ha aprendido que convencer es cosa de quienes aún dudan de sí mismos. Y ahora que ya no duda, puede escuchar sin reaccionar. Puede estar presente sin defenderse. Puede amar sin necesidad de controlar. Esa presencia tan rara lo cambia todo. Las personas lo sienten. Algunas se acercan, otras se alejan, pero él ya no depende de eso, porque ha comprendido que no puede perderse solo para ser aceptado. No puede renunciar a su propia claridad solo para mantener un vínculo. Y cuando esa claridad se instala, todo a su alrededor se transforma. Deja de participar en conversaciones que evitan la verdad. Pierde interés por las relaciones que le exigen ocultar lo que piensa o siente. Ya no quiere vivir en entornos donde la mentira es el precio de la convivencia. Y esa postura asusta, porque en un mundo acostumbrado a la superficialidad, la autenticidad se ve como una amenaza. Cuando él comienza a hablar con sinceridad, muchos se callan. Cuando él comienza a expresarse con firmeza, muchos se alejan. Cuando él deja de reírse de chistes que no tienen gracia, de fingir acuerdo donde hay conflicto, se convierte en una presencia que revela, y no todo el mundo quiere verse revelado. Aprende que la verdad no es un grito, es una presencia, que la firmeza no es dureza, es raíz, que el silencio no es ausencia, es profundidad. Y con esta comprensión, deja de buscar intensidad en los demás y comienza a cultivar profundidad en sí mismo. Se da cuenta de que puede estar rodeado de gente y aún así sentirse solo, pero también aprende que puede estar solo y sentirse pleno, porque ahora su compañía se ha vuelto habitable. Ha aprendido a no huir de sí mismo. Ya no necesita distracciones para soportar el peso de su propio vacío, porque ese vacío se ha disuelto. En su lugar ha nacido el espacio, un espacio donde puede respirar, crear, reflexionar, crecer. Ya no vive con la urgencia de ser comprendido. Ya no siente la angustia de ser invisible, porque se ve a sí mismo. Se ve con una lucidez que nadie más necesita tener. Y esa visión es lo que lo sostiene. Aprendió que estar despierto es estar en paz, incluso cuando nadie entiende su silencio. Es seguir firme, incluso cuando nadie valida su camino. Es seguir adelante incluso cuando el camino parece desierto. Porque ha comprendido que los encuentros más auténticos no se fuerzan. Ocurren cuando dos integridades se reconocen, sin prisas, sin exigencias, sin necesidad de moldear al otro, y por eso prefiere esperar. Prefiere el silencio que libera a la conversación que aprisiona. Prefiere la soledad que sostiene a la compañía que ahoga. Prefiere la presencia sincera de unos pocos a la presencia ruidosa de muchos. Ya no busca encajar, porque entendió que el mundo que exige su encaje no merece su verdad. Y en ese punto del viaje, comienza a vivir plenamente. Ya no vive en función de las expectativas. Ya no actúa para ser notado. Ya no habla para ser aceptado. Habla porque hay algo real que decir. Actúa porque hay algo íntegro que hacer. Elige porque hay algo verdadero que vivir. Y eso lo cambia todo. Se da cuenta de que la libertad no está en hacer todo lo que quiere. Está en no tener que hacer lo que no concuerda con su alma. Está en no vivir más atado a las cadenas invisibles de la conveniencia. Se da cuenta de que ya no necesita defenderse,
porque nada en él está más amenazado. Ya no está en guerra con su propia esencia y por eso puede caminar en paz, incluso si el mundo que le rodea está en ruinas. Y ahora que está aquí, quiero aprovechar este momento para pedirle algo. Si este viaje que estoy describiendo le parece de alguna manera también el suyo, si ha sentido esa misma desconexión con lo que antes le era familiar, si siente que está perdiendo personas, lugares y roles, pero ganando algo que aún no sabe nombrar, entonces deje un me gusta en este vídeo. No por vanidad, sino como una señal de que hay gente despertando, de que este proceso silencioso no es solo suyo, de que hay otros, en otros lugares, viviendo esta misma travesía. Su gesto ayuda a difundir este mensaje a quienes aún se sienten perdidos. Y si aún no está suscrito al canal, este puede ser el momento, porque aquí no vendemos atajos. Aquí hablamos de lo que arde, de lo que transforma, de lo que sostiene cuando todo se derrumba. Y si sienten que necesitan esto que este camino les representa, entonces hagan clic en el botón de suscribirse y vengan con nosotros. Este canal es un refugio para quienes se han cansado de fingir, pero aún no han renunciado a ser íntegros. Con el tiempo, empieza a darse cuenta de que esa soledad elegida no es una pausa, es un nuevo estado de existencia, un tipo de madurez espiritual que ya no necesita ser anunciada ni explicada. Ya no siente la urgencia de demostrar que está en el camino correcto, ni intenta convencer a los demás de que vean lo que él ve, porque ahora entiende que el despertar es una decisión íntima, profundamente personal, intransferible, y que nadie puede obligar a otro a abrir los ojos. Cada día le sorprende menos la superficialidad de las interacciones. Ya no espera profundidad de quienes aún están sumergidos en distracciones. Ya no se decepciona con el silencio de quienes antes decían estar a su lado. Lo acepta, no con resignación, sino con comprensión. Porque hay un punto en el proceso de despertar en el que el dolor de perder se convierte en la bendición de ver con claridad. Empieza a mirar atrás con ternura, pero sin ganas de volver. Se da cuenta de que muchas de las relaciones que le sostuvieron durante tanto tiempo, en realidad le impedían crecer. Eran ataduras disfrazadas de afecto. Eran contratos silenciosos, basados en versiones antiguas de sí mismo. Y al romper esos contratos, se libera. Y la libertad, cuando llega, no hace ruido. Solo le exige que sea honesto. Y lo es. Lo suficientemente honesto como para admitir que ya no quiere seguir cediendo para mantener una conexión. Lo suficientemente honesto como para dejar ir lo que ya no vibra al mismo ritmo. Honesto hasta el punto de aceptar que algunos caminos, para ser reales, deben recorrerse en soledad. Y en esa honestidad encuentra algo que ninguna multitud podría ofrecerle: presencia. Una presencia tan íntima, tan profunda, que ningún elogio externo puede sustituir. Ya no se pierde en los ojos de los demás. Ya no se diluye en los deseos ajenos. Ya no vive como rehén de la necesidad de ser comprendido, porque ahora se comprende a sí mismo. Ha aprendido a sentarse en su propio silencio sin miedo, a afrontar la noche sin necesidad de aplausos, a caminar por su interior sin necesidad de un mapa. Ya no huye del dolor, porque ha comprendido que huir del dolor es huir de sí mismo. Lo acoge, escucha, aprende y transforma. Ya no busca respuestas fáciles, porque se ha dado cuenta de que las preguntas correctas valen más y que la mayoría de las respuestas que tanto buscaba estaban enterradas bajo capas de distracción, de ruido, de urgencia por la aceptación. Se detiene, respira y se escucha a sí mismo. Y en ese simple gesto encuentra más claridad que la que le han ofrecido años de ruido. Ahora camina de forma diferente. No porque sus pasos hayan cambiado, sino porque su peso ha cambiado. Lleva menos carga, no por indiferencia, sino por sabiduría.
Entiende que no todo tiene que decirse, no todo tiene que curarse ahora, no todos los lazos tienen que mantenerse. Usted elige con quién gasta su energía, con quién comparte su tiempo, con quién vale la pena sentarse en silencio. Porque el silencio para usted dejó de ser incomodidad y se convirtió en lenguaje. Usted se comunica con la mirada, con la presencia, con la firmeza suave de quien ya no necesita demostrar nada. Y por eso muchos no lo comprenden. Llaman frialdad a lo que es solo concentración, llaman distancia a lo que es solo discernimiento, llaman egoísmo a lo que es solo autocuidado, pero a él ya no le importa, porque dejó de medir su verdad con la regla de los demás. Dejó de intentar encajar en espacios pequeños, dejó de ponerse máscaras para ser aceptado, y al hacerlo decepciona a muchos, pero finalmente se encuentra a sí mismo. Y en ese encuentro siente un tipo de paz que antes parecía inalcanzable. Una paz que no depende del clima, de las personas, de los elogios, de los resultados. Una paz que nace de la coherencia, de vivir por dentro exactamente lo que se es por fuera. Sin duplicidad, sin fingimiento. Ya no teme el rechazo, porque se ha dado cuenta de que el rechazo es solo el reflejo de alguien que no está preparado para su verdad. Y está bien, no todo el mundo tiene que estarlo. Él camina, a veces con miedo, a veces con dudas, pero siempre con verdad. Y esa verdad le protege, lo sostiene, lo guía, porque ahora ya no camina en busca de multitudes, camina en busca de sentido. Y el sentido no se encuentra en cualquier esquina. Sabe que va a caminar mucho tiempo solo, y eso ya no le asusta. Porque en la soledad ha encontrado algo que ninguna compañía superficial ha podido darle, a sí mismo. Y cuando un hombre se encuentra a sí mismo, ya no está solo, porque se habita a sí mismo. Y quien se habita a sí mismo, ya no se pierde tratando de ser aceptado. Quien se habita a sí mismo ya no vive en función de la mirada ajena. Quien se habita a sí mismo comienza, por fin, a caminar con ligereza. Y esa ligereza es la mayor señal de que el viaje ha valido la pena. Quizás usted que me está escuchando ahora también se encuentre en ese camino. Quizás esté perdiendo amigos, alejando a personas, siendo malinterpretado por quienes creían conocerle. Y quizás se esté preguntando si hay algo malo en usted. Déjeme decirle con todo el cariño del mundo, no lo hay, solo está despertando, y despertar es realmente solitario, porque no todo el mundo está preparado para ver la vida sin filtros, pero tú sí lo estás, y eso lo es todo. Por eso, si sientes que este vídeo te ha llegado al alma, compártelo con alguien que quizá esté pasando por el mismo proceso. Alguien que también esté empezando a cuestionarse cosas, a ver, a alejarse. Alguien que necesite oír que no se está volviendo loco, que está despertando. Y si aún no se ha suscrito al canal, este es el momento. Aquí tiene un espacio donde su transformación es comprendida, acogida y respetada. Un lugar donde el silencio también es conversación, donde la verdad no es motivo de rechazo, sino de honor. Haga clic en suscribirse y active las notificaciones para seguir recibiendo contenidos como este, porque el mundo necesita más gente despierta y usted es parte de ello. Gracias por acompañarme hasta aquí, incluso en silencio, incluso desde lejos. Siento su presencia y es real. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces que siga en paz con la elección de caminar solo, si es por la verdad.